¿Qué vamos a ver hoy? La proporción áurea, que es la unidad número 2, que es sumamente sencillo, que tiene un solo trabajito nada más, que es un trabajo práctico, pero en los exámenes finales yo por lo general pregunto lo que nosotros vamos a ver acá. ¿Qué es lo que es la proporción áurea? Eh, bueno, para saber lo que es la proporción áurea, nosotros tenemos que saber qué es lo que son, podrían ponerse de acuerdo y entrar todos a la vez. Eh, bien, vamos a ver nosotros, si ustedes se acuerdan, cuáles eran los números irracionales. A ver si alguno se acuerda de algún número irracional que tenga en mente. Raíz de 3. Pi. Muy bien, pi, raíz de 3, muy Es bien. de 2. Muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a colocar acá algunos. Entonces ustedes me dijeron que el número pi, ¿está? Otros me dijeron que era la raíz de 2, la raíz de 3, raíz de 2. Bien, la raíz de 3, perfecto. Bueno, y no hay demasiados, son todos aquellos, recuerden que los números irracionales son todos aquellos que no se pueden pasar a fracción. ¿Por qué no se pueden pasar a fracción? Porque tienen infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Ah? Si tuviesen periódicas no habría ningún tipo de problema, pero como tienen no periódicas no se puede pasar. Entonces, ¿cómo se descubrieron estos números? Bueno, mucho haciendo cálculos, raíz de 2, raíz de 3, pero por ejemplo, el pi viene de una experiencia que generalmente se realiza en la física, utilizando el diámetro de nuestro planeta. Bueno, se llegó a un número de 3,14 y pico. O sea que de esa forma, más o menos parecido, se llegó a lo que se llama el número de oro. Para saber algo del número de oro, o de la proporción áurea del número de oro en general, entonces tenemos que nosotros remontarnos hacia el pasado. Por ejemplo, los arquitectos antiguos establecían siempre proporciones en sus construcciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a Grecia y Egipto, este es el Partenón. ¿Lo ven ahí en la imagen? ¿Lo ven la imagen del Partenón? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense que ese símbolo que ustedes ven ahí, que es el símbolo phi, esa es la representación del número de oro. Es decir, es una magnitud, es una medida. Entonces, anteriormente los arquitectos antiguos tomaban el phi como una unidad de medida, y como estaba dentro de los templos se decía que era el número perfecto, el número áureo, el número, o sea que le daban una dimensión más allá de la dimensión ideológica, digamos. Se le colocó la letra Phi porque el que lo utilizaba mucho era el escultor Fidias, y Fidias empieza con Phi, y este símbolo, una letra griega que es PSI, que es la letra Phi, que se expresa ahí, ¿no? Ese era Phi, y en honor a Fidias se le dio ese simbolismo, como el número pi tiene la letra pi, acá es griega. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esto se descubrió, no se descubrió en este momento, o sea, el hombre este lo utilizaba, pero con el pasado el tiempo se establecieron mediciones y se observaron que todos los números coincidían, o sea, las proporciones se coincidían. Entonces ellos decían que era una proporción divina, que el que tenía las estructuras, las arquitecturas que tenían esa proporción eran elementos divinos. Porque en ese momento había una logia, que esa logia todavía se extiende hacia la edad moderna. Es una logia una logia era una logia numérica, es decir, que ellos tenían como divinidad el número.
porque el número era perfecto. Entonces ustedes van a ver más adelante que los cánones que nosotros manejamos son cánones de perfección, pero previenen de la antigüedad, de eso de que los números, las proporciones son divinas. Esto nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que Hitler, o sea, toda la ideología de Hitler y de la gente que lo rodeaba, ellos veían la raza superior, la raza aria. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo sabían ellos si uno pertenecía a la raza? Ellos medían el cuerpo y si la proporción de las medidas daba el número phi, significaba que estaba dentro de los parámetros, de los cánones que le correspondían a la raza superior. Es toda una ideología. Esa ideología, no se vayan a creer que es muy alejada de los científicos, porque dentro de estos estaba Da Vinci, por ejemplo. Casi todos los artistas de la época eran numerólogos, es decir, que tenían como una especie de deidad las proporciones, los números. Entonces eso nació así, pero resulta que cuando se estudió el Partenón y se vio esto, se extendió más allá todavía, porque, por ejemplo, las pirámides egipcias también mantienen una proporción áurea, una proporción divina. Se pudo, ¿no es cierto?, determinar que las relaciones entre las bases y las diagonales de las pirámides también estaba involucrado, fíjense, el número phi. No vamos a ver los cálculos, pero fíjense que ahí está el número phi. A ver si se puede ver un poco más grande, que se llama espacio. Entonces, bien. Bueno, ahí está. Fíjense que ahí está el número phi. Es una proporción existente entre la base y la diagonal. Entonces, entre la base y diagonal se establece una relación y que justo alguien que realizó el estudio de los números pudo ver entonces que esas proporciones se mantenían. Entonces, ¿qué conclusión se llegó? Que esa divinidad, si ese número que era perfecto, no solamente se manejaba en Grecia, sino que también en Egipto, o sea que lugares muy separados entre sí. Es más, en los apuntes de Euclides, este es un fragmento de los elementos de Euclides que ya habíamos hablado en las clases anteriores, en donde lo que hizo Euclides hizo una compilación de todas las partes geométricas que estaban aisladas, y ahí se encuentra en este dibujito que ustedes ven ahí, se llama rectángulo áureo, que en ese rectángulo se establece la proporción áurea. Y estableciendo la proporción áurea, nosotros podemos llegar al número de oro. Fíjense que ya tenemos lo que es en la antigua Grecia, en Egipto, en la parte Euclides, que no es contemporáneo, pero es moderno, y después pasamos a la Edad Media y del Renacimiento. Entonces, dentro de esa logia de la divina proporción, empezaron en la movida italiana, en el cual el máximo exponente era Leonardo da Vinci. Y el Leonardo da Vinci lo que estableció una proporción que es el del nombre de Vitruvio, que es el que ustedes seguramente lo han visto, que esa es, fíjense que este hombre, que se encuentra inscripto dentro de una circunferencia, entonces acá a la derecha se establecen las relaciones existentes entre, por ejemplo, puede ser la altura con la longitud de los brazos o la distancia de los ojos, distancia entre ojo y ojo. Fíjense que lleva muchos valores, como es el phi, ¿lo ven ahí? Entonces, también arrastra lo que es la proporción áurea. Entonces él con este dibujito encontraba cuáles las proporciones exactas y digamos cuáles son las proporciones que hacen que las personas, que la gente sean ya prácticamente perfectas. Que no existe la perfección, pero ellos consideraban que si llevaba estos parámetros podemos decir que era una raza superior.
Entonces Leonardo da Vinci, y después pasando de Leonardo da Vinci, estamos en los tiempos modernos. Casi todos los matemáticos estaban dentro de esta movida. Estaba Kepler, que cuando estudiaba el universo, las estrellas, los planetas, también determinaba de que las órbitas seguían una cierta proporción áurea y que siempre le daba este valor que era del número de oro. Y en los tiempos modernos, digamos, el que tiene máximo estandarte y el que tomó la posta de Leonardo da Vinci fue Le Corbusier, que es un francés, que modificó, fíjense que acá lo que hizo, estableció una estructura humana que era muy similar a la de Da Vinci, pero le dio otras dimensiones en donde también él decía, bueno, cuáles eran las proporciones que tenían que tener entre los dedos, los brazos, las manos, y siguiendo las mismas teorías del número de oro. Entonces, en definitiva, el número de oro nace de una relación entre longitudes, entre proporciones. Es decir, que si ustedes se pueden lograr medir, por ejemplo, el brazo con lo que hay el codo y las manos y la relación que da el número de oro, ustedes están acercándose a la perfección. Que realmente todo esto es un ideal porque no se cumple. No se cumple por una cuestión de que el cuerpo humano no es perfecto, por lo tanto, estas eran, de aquí, no sé si ustedes han visto, si han ido alguna vez a una librería que es de dibujantes, hay un muñequito que es de madera, un muñequito de madera, y ese muñequito de madera les sirve para los que hacen diseño o dibujos, que es articulado, no es en la juguetería, no es el Barbie ni He-Man, ¿no? Sino que es uno de madera que si ustedes van a las, por ejemplo, hay una librería que es de dibujo, creo que está en la calle Rivadavia, y ustedes van a ver en distintos tamaños un muñequito de madera que es articulado. Bueno, de ese muñequito es una representación en tercera dimensión de este dibujo que está acá. Y sigue todas las mismas medidas que están ahí, exactamente las mismas medidas, que son proporciones. Bueno, entonces, esta proporción áurea, ahora, ustedes van a decir, bueno, pero ya ¿qué me importa? No sé a dónde vamos con esto. Ya van a ver ustedes la utilidad que tiene en el caso de la modernidad. Entonces, la proporción viene de una relación, de un segmento. Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Vamos a imaginarnos nosotros que tenemos un segmento cualquiera. Vamos a ver, se lo voy a dibujar acá lo mejor que pueda porque estoy trabajando en Word y que no es muy compatible. Bueno, este segmento, ahí está. Este segmento, para que ustedes lo vean mejor, lo vamos a poner un poquito más grande, de 2 puntos, a ver, 1,5 puntos, sí, ahí está. Bien, ese segmento, imaginemos, vamos a hacer así. Le vamos a poner letras. Le vamos a poner A, un extremo del segmento. Un extremo del segmento, ahí está. Bien. Y vamos a poner del otro lado, este mismo. Lo vamos a, bueno, mira, van a hacer así. Lo vamos a poner sin relleno y sin contorno. Bien, entonces, este va a estar ahí. Es un segmento AB. Entonces este va a ser el B. Y este mismo va a ser el A, que lo voy a mejorar. Bueno, sin relleno y sin línea. Bueno, y ese segmento lo voy a dividir. Ahí está, un segmento. Lo voy a dividir
no necesariamente por la mitad, puede ser cualquier otro. Entonces voy a superponer acá, lo voy a dividir con otro, ahí. Entonces a este le voy a poner otro color, por ejemplo, y bien, perfecto. Bueno, entonces yo voy a decir aquí que AB mide la unidad, ¿ah? Mide 1. Entonces, este mismo. Bien, entonces lo voy a llamar a esta parte del segmento, la que me quedó acá en color celeste, este que está acá, yo lo voy a llamar X, el celeste. ¿Ah? El celeste lo voy a llamar X. Bien, si el celeste es X y AB vale 1, significa que la parte roja va a valer... Ahí está, no me permite ponerlo arriba. Bien. Como verán, no es muy fácil trabajar en esto, pero bueno. Entonces, la parte roja, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 1, que es todo el segmento AB, menos la parte azul. O sea que aquí va a ser 1 menos X. Y ahí está, 1 menos X. Muy bien. Bueno, la cuestión aquí es establecer una relación. O sea que se establece la siguiente relación. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. 1 menos X, que es el segmento menor, así. Vamos a ver. Entonces, 1 menos X, que es el segmento rojo, ¿sí? Es al otro que es más grande que este, que es el color celeste, que yo lo voy a llamar X, como, y ahí puedo establecer otra relación, como X, que es el color celeste, es a 1. Entonces esto se llama una razón. Una razón es una relación. Entonces es el segmento rojo, que es más chico, es al segmento más grande, que es el celeste, como el celeste, que es el más chico, es al más grande, que es todo el segmento. Entonces ahí lo que yo voy a hacer en esto, indudablemente lo voy a resolver. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a hacer esta desprolijidad, pero para que ustedes vean, es 1 por el producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea que 1 menos X es igual a X por X. ¿Sí? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, ahí voy a tener que 1 por 1 menos X no es otra cosa que 1 menos X, y X por X es igual a X al cuadrado. Entonces, fíjense que me queda una ecuación de segundo grado, pero le vamos a dar la forma de una ecuación de segundo grado. Entonces, esto será igual menos 1 más X igual a 0. O sea que tendríamos X al cuadrado menos 1. Ahí lo tenemos menos 1 más X, pero perdón, voy a ordenarlo para que se vea mejor. Ahí está. Bien, en esto vamos a ver lo siguiente. Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros resolvemos una ecuación de segundo grado? Utilizamos esa fórmula que es menos b más menos raíz, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver A cuánto vale. Vamos a ver que A vale 1, B va a valer 1 y C
C que está ahí, C va a valer menos 1. Entonces yo tengo que aplicar esta ecuación. Veamos. Esa que está ahí. Entonces decimos que x, aquí, que x, y bueno, acá le voy a poner 1, 2, es igual a menos b más menos raíz, zaraza, zaraza. Bueno, esto va a ser igual a, lo voy a ir reemplazando. Bueno, b es igual a 1 y b cuadrado también es igual a 1. Menos 4 por a, y aquí es 4 por 1 por, y c es menos 1. Menos 1. Es menos 1. Muy bien, me van siguiendo, ¿no? No es complicado esto. Y esto es 2 por... Bueno, ¿qué me queda aquí? Bueno, me va a quedar, acá tenemos un cociente, por arriba me queda menos 1, más menos la raíz, bueno, ahí tenemos 1 al cuadrado es 1, luego tenemos menos 4 por menos 1, me va a quedar 1 más 4, o sea que el resultado de ahí es 1 más menos 5, y aquí en el denominador es 2. O sea que vamos a tener así. Vamos a tener que x1 por un lado y vamos a tener x2 por otro lado. O sea que tenemos x1 es igual a, consideramos la parte positiva solamente, o sea, menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Bien, y en la parte, y x2 va a ser igual a la parte de la diferencia, o sea, menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Bueno, perfecto. Ahora bien, hasta acá llegamos, pero solamente voy a considerar de los dos el resultado positivo, nada más. Se lo voy a marcar, voy a considerar el resultado positivo. Entonces, ahora bien, cuando se llegó a esa instancia, cuando estaban haciendo esto, se estableció entonces, la relación áurea. Bien, ¿cuál es la relación áurea? Para que ustedes vean cuál es el número de oro, es necesario establecer una relación áurea. Y la relación áurea consiste en la relación existente entre dos medidas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a comparar qué pasa si yo tomo el cociente entre x, que es el mayor, que es el más grande, o sea, perdón, el x que está ahí, que es el de color, está bien, el color celeste, que es más grande de las divisiones que yo hice anteriormente, con la otra parte que yo había hecho, o sea, que si yo tenía entre a y b que era igual a 1 y lo dividí en dos partes, la relación existente entre x y 1 menos x. Bien, entonces, lo único que tengo que hacer acá es trabajar. Miren, voy a hacer así, voy a copiar. Bueno, x ya lo conozco, voy a trabajar solamente con la parte positiva nada más, que era igual a menos 1 más raíz de 5 sobre 2. 5, perdón, raíz de 5 sobre 2. Perfecto. Y 1 menos x, y bueno, es 1 menos, y aquí me conviene colocar un paréntesis porque si no me voy a equivocar, y acá colocar el valor de x, bueno, el valor de x que estamos manejando allá arriba, entonces menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Fíjense que es lo que establece la relación áurea, es una proporción entre dos segmentos.
entre dos medidas. Lo que le estoy haciendo es el desarrollo teórico que yo lo sé pedir en los exámenes finales de cómo llegamos al número de Oort. Entonces, pero ahora viendo por paso, ahora no van a tener problema de poder desarrollarlo. Bien, entonces esto me va a quedar así sobre 2 y luego voy a resolver esa fracción que me va a quedar de la siguiente forma. 2 por 1, 2, me va a quedar 2 menos 1, 2 menos 1, no, menos por menos más. Menos por menos más, 2 más 1 y menos por más es menos raíz de 5 sobre 2. Bueno, los dos se pueden simplificar, porque si yo tengo un cociente, lo invierto, entonces me va a quedar en la parte superior menos 1 más raíz de 5, y en el inferior tengo 2 más 1 son 3, es 3 menos raíz de 5. Ajá, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve utilizando la técnica de racionalización de denominadores. Racionalización. O sea que tengo que multiplicar o dividir y dividir por lo mismo que tengo en el denominador, pero cambiado de signo. O sea que tengo ahí 3 más raíz de 5 por 3 más 3 más raíz de 5. Bueno, cuando ya he hecho esto, veamos. Hay un 3 ahí que se me coló. Perfecto. Entonces, veamos. En el numerador, vayamos primero por el denominador. Es una diferencia de cuadrados. Entonces, es una diferencia de cuadrado. O sea que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y luego tengo raíz de 5 elevado al cuadrado. O sea que voy a tener así. Raíz de 5 elevado al cuadrado. Y en el numerador, veamos, haciendo propiedad distributiva, menos 1 por 3 es menos 3. Menos 1 más 5 me queda menos raíz de 5. Estoy haciendo propiedad distributiva en el numerador. Entonces tengo, luego empiezo con raíz de 5, me queda más 3 raíz de 5, más 3 raíz de 5, y luego raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 25, bueno, lo vamos a hacer así. Tipo que acá es una raíz de 5 elevado al cuadrado. Ahí. Elevado al cuadrado. Muy bien. Bueno, después que esto hay que resolver lo que está ahí. Veamos. ¿Qué me va a quedar? Veamos el denominador, es 9, 3 al cuadrado es 9 menos 5. ¿Sí? Y en el numerador, veamos la parte numérica, simplifico el 5, la raíz con la potencia, me va a quedar 5 menos 3, es 2. 2. Y luego tenemos 3 raíz de 5 menos 1 raíz de 5, me queda 2 raíz de 5. Cuando ustedes vean un error que yo puedo cometer, me avisan, porque puede ser que me equivoque por ahí, pero por ahora vamos bien. Entonces tengo 2 más 2 raíz de 5, y en el denominador es 9 menos 5, y me va a quedar 9 menos 5, 4. Bueno, puedo sacar factor común. Puedo sacar factor común. ¿Qué voy a sacar factor común? 2 en el numerador. Este es 2 por, y me va a quedar 1 más raíz de 5. 1 más raíz de 5. Bien. Y en el denominador me queda 4. O sea que, en definitiva,
definitiva, si yo simplifico, entonces voy a tener 1 más raíz de 5, 1 más raíz de 5, dividido 2. Y 1 más raíz de 5 dividido 2, ¿a qué es igual? Bueno, veamos. Entonces, 1 más 5 raíz es igual a esto, dividido 2, es 1,61. Bueno, acá lo voy a copiar. Y eso, estimados, es el número de oro. Eso es lo que vale, y lo vamos a poner así, porque en realidad... y de acá, ninguno de estos me sirve. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar de las letras griegas el D mayúscula. A ver si está. Ahí está. Y ese es el número de oro. O sea que ustedes a partir de ahora conocen otro número irracional. El número irracional, que es el número phi, el número de oro, que es de 1,618, 1,61, 1,62, de acuerdo a cómo ustedes lo van manejando. Fíjense que es muy similar a cuando nosotros hablábamos de pi, 3,14, o sea que el número de oro es 1,61. Bueno, muy bien, ya como lo hemos descubierto, esto lo voy a guardar porque si no, si pasa algo, se lo voy a dejar a ustedes luego. Bien. Estamos en geometría 3, ¿verdad? Geometría 3. Hoy es 27. Bueno, perfecto. Bien, ese es el número de oro. Entonces, a partir de ahora, el número de oro vale 1,618. Este desarrollo lo van a encontrar acá. Está en los apuntes que yo ya se lo estoy bajando en la plataforma, que después se lo voy a pasar, pero tiene un desarrollo similar. Bien, luego cuando ya se pudo determinar cuál era el número de oro, se dio origen a lo que se llamaba el rectángulo áureo. Acá se me va a complicar. Rectángulo áureo. Entonces, yo voy a tratar, téngame paciencia, de armarle acá rectángulo áureo. Para que ustedes vean algunas utilidades que tienen procesadores de texto y, bueno, el editor de ecuaciones. Entonces, acá hay una vista que es con cuadrículas, ¿no? Bueno, acá le voy a dibujar un rectángulo áureo. ¿Cómo se dibuja? Entonces, rectángulo áureo. Rectángulo. Esto lo tienen que hacer ustedes con compás, ¿sí? Yo se lo voy a hacer acá, no tengo compás acá, pero lo voy a tratar de hacer. ¿Cómo se arma un rectángulo áureo? Lo primero es que se arma un cuadrado. Entonces vamos a insertar un cuadrado. A ver, lo voy a poner más o menos en el medio aquí. Desconozco cómo me va a quedar, pero bueno, esto a ver. Bien. Un cuadrado de 10 por 10. Yo lo hice así de 10 por 10. Entonces acá le vamos a sacar el relleno. Le vamos a dejar el borde, ese que está ahí. Cuando ya tienen un cuadrado, no importa el tamaño, entonces ustedes lo que tienen que hacer es trazar la mediana, o sea, determinar el punto medio de la base. Entonces yo, como estoy trabajando con cuadritos ahora, porque para mí es mucho más fácil, entonces lo que voy a hacer es determinar ahí, ahí, 2, 4, 5, bien, y trazamos una diagonal, ¿no? Trazamos una diagonal, la vamos a poner un poquito más grande,
y le vamos a colocar de color negro y aparte de eso, ahí está, trazamos la diagonal. Cuando trazamos la diagonal, nosotros tenemos que trazar una circunferencia cuyo radio 2, 4, 5 sea la diagonal. Entonces, como es complicado, voy a hacer lo siguiente. Para yo poder guiarme, voy a hacer algo así. Yo trazo acá el diámetro. Ahí está, porque yo sé que la circunferencia va a pasar por acá y va a pasar por el otro extremo. Yo no puedo hacer demasiadas cosas, así que lo voy a hacer así. Entonces, ahí voy a dibujar lo que mejor pueda una circunferencia tratando de mantener las proporciones. Entonces, le voy a sacar de aquí el relleno y la línea se la voy a dejar como en el otro para tener una referencia. También lo vamos a poner de color negro para que se vea mejor. Entonces, ¿cómo lo manejo esto? Entonces, veamos para ver cuál es el radio. Ahí. Y luego lo voy corriendo. A ver, entonces, quiere decir que los extremos de los puntos que yo dejé ahí, tienen que llegar, por supuesto, ahí más o menos. O sea que voy a bajarlo un poquito. No importa que se me vaya, porque después lo puedo ordenar. Ahí. Bien. Perfecto. Ahí está. Entonces voy a tratar de colocarlo manteniendo las proporciones de una circunferencia dentro de lo que es el diámetro que lo definí. Entonces, cada vez que hago una modificación en el eje vertical, lo tengo que hacer en horizontal y es muy probable que se me desplace. Es lo que está pasando ahora, pero lo voy llevando bastante bien. Ahí, y ahí lo tengo que bajar. Bien, muy bien. Entonces, todavía me queda un poco más arriba. Ahí. Bien. Ahí. Y yo creo que ahí estaría, más o menos. Todavía me falta. Bueno, yo creo que ahí estaríamos bien. ¿Cuál es mi referencia? Si esta circunferencia estuviese perfecta, estoy casi logrando la perfección, eh, ¿sí? Tendría que, circunferencia tendría que pasar. Este punto de acá tiene que pasar por el otro lado, o sea que me faltaría un poquito nada más. Ahí está. Bien. Bueno, trazo una circunferencia. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo el cuadrado, determino el punto medio, trazo una diagonal. Esta en realidad para mí es una referencia. Ahí está. Estaría mejor. Entonces, con ese radio trazo la circunferencia. Entonces, luego voy a prolongar la base. Entonces, la base la prolongo hasta cortar a la circunferencia. Fíjense que está de color azul, entonces vamos a dejarlo del mismo color, pero es de distinto grosor. Ahí está, bien. Entonces lo que hice es prolongué la base hasta cortar a la circunferencia. Cuando la corté, lo que voy a hacer es levantar una vertical desde el punto de intersección de la circunferencia con la base.
Bien, levanto una vertical. Ahí está. Bueno, levanto y luego prolongo la parte superior, como hice acá, lo prolongo. Pues yo lo copié para darle el mismo tamaño. Listo, y ya tengo el rectángulo áureo. O sea, el rectángulo es que va de este punto a ese, a este, a ese y a ese. Muy bien. ¿Qué característica tiene este rectángulo áureo? Que es lo voy a tomar de unidad igual a 2. Es decir, que este lado va a valer 2. Este lado va a valer 2. Bueno, ¿qué pasó? No me coloca, a ver. Bien, ahí está. Bueno, ese lado vale 2. Desde ahí hasta ahí vale 2. Como es un cuadrado, entonces quiere decir de que todos los demás lados también vale 2. O sea que aquí vale 2. Quiere decir que acá vale 2. Y si esta es la mitad, entonces acá va a valer 1. Ahí vale 1. Y por supuesto que en el otro lado también vale 1. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a sacar la línea de la cuadrícula y ahí está. Es más, podría yo si quiero, se los voy a borrar esto, y ahí tengo el rectángulo. ¿Ah? En realidad me interesa el rectángulo áureo, no como lo hice, pero como esto está grabado en la clase, o sea que ustedes ya van a ver cómo se hace. Entonces fíjense que ahí tenemos nosotros un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale la diagonal? Entonces, en el triángulo rectángulo formado en el interior del rectángulo áureo. Bien. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a colocar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado, h, que vendría a ser la diagonal, vamos a ponerle diagonal. La diagonal al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, veamos, ahí vemos que un cateto vale 1, entonces va a ser igual a 1 al cuadrado. Y el otro cateto vale 2, o sea que es 2 elevado al cuadrado. Entonces es 2 elevado al cuadrado. Bien, si es 2 elevado al cuadrado, o sea que 1 al cuadrado es 1, esto me va a dar 5. Pero en realidad, lo que a mí me interesa es el valor de la diagonal. Entonces,
la diagonal, entonces va a ser igual a la raíz de 5. La raíz de 5. Bueno, entonces, hice mal entonces, cuando esta diagonal, vieron que yo hice una circunferencia, o sea que la proyección de esta diagonal, desde este punto hasta este vértice, desde ahí hasta ahí va a valer raíz de 5. O sea que toda la base del rectángulo, entonces, la base del rectángulo vale, entonces, vamos a ver, va a valer la base B igual a 1 más raíz de 5. Entonces, 1 más raíz de 5. Repito, si esta diagonal vale raíz de 5, y si yo, cuando tracé la circunferencia, el arco venía por acá y me lo marcaba en esta base, significa que desde el centro hacia el extremo vale raíz de 5, pero como ya tenía el 1 anteriormente, la base va a ser 1 más raíz de 5. Entonces, la relación entre la base y la altura es, entonces vamos a ver la relación entre la base y la altura. Decimos que base del rectángulo sobre la altura del rectángulo es igual, bien, la base es de 1 más raíz de 5. Bien, y la altura es 2. Y ya habíamos dicho anteriormente, cuando veíamos la proporción áurea, que 1 más raíz de 5 sobre 2, que está acá, 1 más raíz de 5 sobre 2, no era otra cosa que todo esto que es ahí, que es el número de oro. Entonces quiere decir que en un rectángulo áureo, la relación entre la base y la altura corresponde al número de oro. Entonces, por eso se llama rectángulo áureo, ¿no? Por eso se llama rectángulo áureo. Entonces ya tenemos una proporción áurea, tenemos un rectángulo áureo. Los dos me dan como relación el número de oro. ¿Sí? Bien. Eso que yo dibujé ahí está todo explicado acá, lo mismo, o sea que ustedes acá, si miran el apunte, se van a dar cuenta que es lo mismo, pero bueno, yo se lo hice ahí para que ustedes lo vieran en vivo y en directo, y ese es el número de oro. Ahora bien, este rectángulo de oro, ahora pasamos a la parte moderna. El rectángulo de oro, que es este que está acá, entonces lo utilizaron mucho los arquitectos y los artistas por lo general. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, si ustedes ven acá la Mona Lisa, la Gioconda, si observan ese rectángulo, o sea que el que delimita la cara es, y ustedes le van a tomar las medidas, es un rectángulo áureo. El edificio de las Naciones Unidas es el rectángulo áureo, o sea que las medidas, las relaciones me va a dar el número áureo. Pero ustedes fíjense que lo más interesante es que, por ejemplo, fíjense acá una tarjeta de crédito, los que tienen tarjeta de crédito, ustedes si hacen lo mismo que hice yo, si toman la mitad determinada, les va a dar, si ustedes pueden medir cuál es la longitud y lo dividen por la altura de la tarjeta que tienen, no solamente la tarjeta de crédito, sino que también la Redbus, la cédula de identidad, el carnet de conducir,
fíjense que todos tienen la misma medida. Ustedes pueden poner uno atrás del otro y tienen toda la misma medida porque tienen la proporción áurea. Exactamente igual que los paquetes de cigarrillos. Paquetes de cigarrillos, ustedes miden cuál es el ancho y cuál es el alto, establecen la división y les tienen que dar el número de hora. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué se hizo esto? Porque se pudo establecer que el hacer tarjeta no es que uno tiene una tarjeta, si lo que hacen los fabricantes de tarjeta de plástico, compran planchas de plástico. Entonces esas planchas tienen prensas y la prensa lo que hace corta la tarjeta. Entonces, la menor pérdida que existe para una plancha, para perder, o sea, la menor cantidad de insumos, es haciendo que las medidas sigan el rectángulo áureo. Por eso se hace de esa misma medida. Es decir, para minimizar las pérdidas de elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que una tarjeta ustedes lo pueden colocar dentro del paquetito de celofán del cigarrillo y entran porque son exactamente de la misma medida, son iguales. Bien, aparte de que hubo ahí, ¿no es cierto? O sea, que establecemos la relación en un segmento o lo hacemos en un rectángulo áureo, también vamos a tener nosotros el pentágono áureo. El pentágono áureo, acá tengo la imagen que da origen a la estrella áurea, que es la estrella de David que utilizan los judíos. O sea, parte de acá, del pentágono áureo. El pentágono áureo es un pentágono regular, pero no se genera de la misma forma que todos los polígonos, como ustedes han aprendido a hacer los polígonos, sino que tiene una técnica. La técnica es partir del rectángulo áureo y a través de circunferencias establecer el pentágono. Yo eso lo sé hacer, lo hago en el pizarrón, pero me tomé el laburo para que ustedes vean cómo se hace. Ah, perdón. Aquí, acá ustedes van a ver que este es el rectángulo áureo. Yo puedo, fíjense que me da 1,62. A ver, esperen un poquito. No se está moviendo esto. Entonces, si yo, a ver si yo cambio, ahí está. Fíjense que yo cambio las dimensiones. Lo hago tan chico o lo hago tan grande como yo quiera, pero siempre el cociente, la relación, las proporciones siempre va a ser el número de oro. O sea que puedo hacerlo tan grande como quiera, tan chico como quiera, que siempre el cociente va a ser el mismo. Les decía bueno, del pentágono. Este yo se lo bajé, le bajé el link en la parte de la plataforma, cómo se hace. Ustedes fíjense cómo se hace y traten de mejorarlo, de hacerlo con compás. Está paso por paso, van a llegar a esto. Yo no lo puedo hacer porque no lo... Es decir, yo podría hacerlo acá en un programa, pero les tengo que enseñar cómo se hace y se complica demasiado. Entonces, en este triángulo, o sea, en este pentágono, perdón, que es un pentágono áureo, se pueden establecer, en esta que es la estrella áurea, se pueden establecer relaciones. Este se llama, este triángulo que ustedes ven acá, se llama 36, 72, 72. Es decir, se llama así el triángulo, porque es un triángulo áureo que tiene en la parte superior un ángulo de 36 y en los extremos, porque es un triángulo isósceles, es de 72 y de 72. Y a partir de este 36, 72, 72, fíjense que se pueden formar otros triángulos que son todos multiplicando por estos valores, aparecen otros triángulos. Yo acá le puse en la teoría para que ustedes verifiquen, por ejemplo, cuando establecen relaciones.
al establecer relaciones, van a encontrar que siempre se van a encontrar con el número de oro. Siempre, siempre se van a encontrar con el número de oro. Ahora, la estrella, fíjense, esto es un edificio de retiro espiritual en España. Fíjense que, a ver, lo voy a hacer más grande, en las ventanas, ahí, ¿lo ven? Está el triángulo de oro. Perdón, sí, está el triángulo de oro, el triángulo áurico. Entonces, fíjense que todo lo que es número de oro, proporciones, está relacionado con, es algo místico, es algo religioso y que lo siguen mucho los numerólogos. También en obras de arte, el Pentágono de Estados Unidos es un pentágono áureo. Y por ejemplo, hay figuras, por ejemplo, de Dalí. Dalí también era de la logia, digamos, de la numerología. Fíjense que Dalí, las proporciones que tiene, está todo dentro de lo que es el pentágono áureo. O sea, las proporciones, las bases, con los horizontes, ¿lo ven? Sigue todo lo que es el número de... en España también se siguió, no solamente las construcciones, sino las obras de arte. A ver, acá Las Meninas, de Velázquez, es una pintura y que sigue las proporciones áureas. O sea, que quiere decir de que el número de oro no solamente está prácticamente en toda la parte artística. Hay obras de arte, perdón, obras de música que también siguen la proporción áurea. Dentro de los matemáticos tenemos Fibonacci. Fibonacci es muy conocido por una relación, que es la relación de Fibonacci, que son los números. Fíjense que acá está la serie de Fibonacci, que él empieza con 1, luego lo continúa con 1 y suma. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13 y así sucesivamente. Ahora hay una particularidad. Por ejemplo, si yo divido 1 dividido 1, me queda 1. Si yo divido 2 dividido 1, es 2. 3 dividido 2, estoy sumando de la derecha con la izquierda, 1,5. 5 dividido 3, 1,6. 8 dividido 5, 1,6. 13 dividido 8, 1,625. Y así sucesivamente. Fíjense en el último, que no es el último en esta serie. 89 dividido 55 me da 1,61, 81, 81, 81. O sea que en el límite, en el infinito, me va a dar el número de oro. Entonces Fibonacci, a través de su serie, también estaba muy relacionado con el número de oro, con la proporción áurea. Entonces ya tenemos, gente, fíjense, tenemos Kepler, Fibonacci son matemáticos, los pintores, Dalí, Leonardo da Vinci, Velázquez, es decir, todos estaban relacionados, todos pensaban en este número porque estaban muy relacionados con la numerología. A través de Fibonacci se pudo, y del rectángulo áureo, se pudieron establecer las espirales que son que aparecen mucho en la naturaleza. Las espirales, por ejemplo, ustedes van a ver aquí que también, ¿lo ven? Este es el Nautilus, ¿lo ven ahí? Esta es una espiral en la naturaleza. Fíjense, estas flores, ¿sí? Tienen espirales, son espiraladas. Bueno, los edificios, construcción, fíjense esta que es una espiral. Una espiral acá también, esta escalera, es una espiral. Esta casa, fíjense que sigue así, una espiral, Bien, esa espiral se origina a través de distintos autores. Por ejemplo, Fibonacci. En Fibonacci se toman cuadrados.
Fíjense que se toma cuadrado de 1 y después se toma otro cuadrado de 1. ¿Por qué? Porque la serie de Fibonacci empezaba con 1, 1. Luego cuadrado de 2, cuadrado de 3 centímetros o de 3 unidades, cuadrados de 5, cuadrados de 8. Ustedes observan aquí, a ver, veamos la espiral de Fibonacci. Ahí tenemos cuadrado de 1, se coloca otro cuadrado de 1, al lado cuadrado de 2, porque acá 1 más 1 son 2. Luego un cuadrado de 3, está 2 más 1 son 3, cuadrado de 5, porque sumo 3 que está de este lado, más 1 son 5, formo cuadrado de 5. De ahí formo cuadrado de 8, de 13 y así sucesivamente. Si yo parto desde el inicio y empiezo a girar, voy a tener una espiral, que es la espiral de Fibonacci. Ahí está. Esta espiral es a través del rectángulo áureo. Fíjense que acá está en forma vertical, pero acá tenemos un rectángulo áureo, al lado otro rectángulo áureo, y así yo voy colocando rectángulos uno al lado del otro, y voy a llegar a la misma espiral que la anterior. Estas dos espirales se hicieron en distintos tiempos, y fíjense que se llega a lo mismo. Uno con el concepto del número de Fibonacci y el otro con el concepto de rectángulo áureo. Pero no termina acá la cosa, sino que a través del triángulo áureo, que es 36, 72, 72, se van formando distintos tipos de triángulos chicos, uno a continuación de la otra, de la misma medida, y luego se genera una otra espiral, que es a través del triángulo áureo. El triángulo áureo, ¿de dónde proviene el triángulo áureo? El triángulo áureo proviene de armar aquí el pentágono áureo. Ahí tenemos el pentágono. Tenemos el pentágono. ¿Bien? Bueno, este celeste es el triángulo áureo. O sea que se van armando triángulos uno al lado del otro y se puede formar una espiral. Una espiral, entonces son todas espirales exactamente iguales, de Fibonacci, ¿verdad? Y ahí terminaríamos. Bien. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer ustedes? Aquí tenemos nosotros el pentágono áureo. A través de este triángulo se puede determinar lo que se llama el compás áureo. ¿Para qué sirve el compás áureo? El compás áureo es, así como lo dice la palabra, es un compás que tiene 3 puntas. Entonces ustedes, los dos extremos me miden el ancho y uno de los extremos con el del medio me miden el alto. Entonces a través de ustedes el compás áureo pueden ver si cualquier elemento cumple con la proporción áurea. Yo les voy a bajar cómo se arma un compás áureo, pero como siempre me preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hay que hacer? Aquí tengo algunos trabajos de alumnos de otros años, que es lo que quiero que hagan ustedes, que es muy similar a lo que hicieron ahora. A través de PowerPoint, mostrarme cómo hacen el compás áureo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a chumear a ver qué es lo que hizo. Lo hizo en PowerPoint exactamente, cómo se hace para realizarlo. Yo, por supuesto, que les voy a dar cómo se hace, pero acá tenemos, fíjense que se toman 3 medidas, y ese es el compás áureo. Los extremos me miden el largo, y entre el punto medio y uno de los extremos me miden el ancho. Ahí está, fíjense que a través de ese compás áureo, que es muy grande, ha podido medir el rectángulo áureo, ¿sí? Establece las proporciones, la proporción áurea, está midiendo la proporción del segmento de la base. Entonces, puede medir, por ejemplo, en la espiral, en la estrella áurea, puede establecer cuáles son las proporciones áureas. A ver, vamos a chumear otro. A ver, veamos este.
Bueno, acá puso los elementos que va a utilizar, cómo hizo para hacer las tiras. A ver, comprueba que funcione. Fíjense que lo que me está midiendo es una tarjeta de crédito. Entonces, con estos dos extremos, miden el ancho y acá tendría que ser, perdón, este es el largo y estos dos me medirían el ancho. O sea, sin moverlo, lo que hace es toma la tarjeta, la da vuelta y observa que se cumple con la proporcionable. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, a ver esta alumna, ¿qué es lo que hizo? Vamos a ver, determinó cuáles eran los elementos que va a utilizar, las tiras, por supuesto que yo le voy a dar cómo se miden, cómo se hacen. Bueno, las unió, fíjense que son elementos caseros, no tienen que gastar demasiadas cosas. Y ahí está el compás áureo. Entonces después tiene que verificar a ver si se cumple, cuál es la aplicación. Hizo lo mismo de las tarjetas de crédito. Veamos, a ver, quiero ver algún otro que sea distinto. Bueno, este no creo que lo haya hecho, pero bueno, esto es profesional, porque viene profesional. A ver si lo hizo así. No, lo hizo luego con... Ah, bien. El compás áureo, para hacer el compás áureo, ustedes tienen que ser el pentágono áureo para poder determinarlo, porque se toma de acá de la mitad. O sea, el pentágono, esta parte es el extremo del compás, esta parte es el extremo del otro compás, y una línea paralela me determina el punto medio. A ver, miren, fíjense que acá está superpuesto, está muy bien hecho, porque lo hizo primero, hizo el pentágono y luego determinó cómo se hacía el medio. A ver qué, bien, fíjense lo que acá determinó en esta cara, la relación de los ojos, ¿lo ven? Ahí. Y aquí pudo determinar que se establecía una proporción áurea. Es muy interesante. A ver, veamos. A ver, bueno, pasa que todos los han hecho. Quería ver algunos si hizo con otro material. No, todos lo hicieron con, bueno, no importa, sea como sea, es lo que ustedes tienen que... Había uno, pero no lo tengo acá. No lo tengo acá, que había uno que lo habían hecho con madera. A ver, vamos a ver este, el último. Miren, hace paso por paso. Ah, bueno, este que ha sido de madera. Lo hizo de madera. Espectacular. Ahí está. Para poder comprobar, es un rectángulo áureo, que es el que yo les dibujé, y ahí ve cómo se cumple la proporción. Muy bien. Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, la teoría, todo esto lo estoy terminando de hacer, terminando de colocar en el campus. Lo estoy determinando. De todo modo,